8 de la mañana con 44 minutos, 8:44 minutos. Continuamos con más entrevistas. Nos acompaña ya vía telemática la doctora Gabriela Bermeo, abogada especialista en derechos humanos. ¿Cómo está, doctora Bermeo? Buenos días. Bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Al parecer se está volviendo muy común el hacer justicia por mano propia. Uno de estos casos ocurrió recientemente aquí en la provincia de Pichincha y causó conmoción entre la ciudadanía por la forma como se llevó a cabo este ajusticiamiento. Esto refleja también la desconfianza que tiene la gente, el ciudadano común y corriente, en el sistema judicial, que ha estado envuelto en una serie de escándalos y de irregularidades. ¿Cómo entender lo que está pasando y cómo resolver sobre todo esta falta de confianza que hay de la gente en la justicia ecuatoriana? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que hay que entender dos puntos. Primero, una cuestión es la desconfianza sobre el sistema judicial, el trabajar constantemente con impunidad, que es algo que lo hemos visto en los últimos años, no es algo tampoco tan reciente, pero además la deslegitimación que hay sobre las instituciones. ¿Cómo no es fuerte el Estado? Nosotros, y creo que todas las personas estamos hablando alrededor de un discurso de un Estado fallido, pero ya no es un discurso, estamos viendo una realidad cuando evidentemente las personas entran en este estado de desesperación y cuestionan al sistema, pero lo cuestionan ya desde una acción, y una acción que termina siendo un delito, ¿no? Creo que también es comenzar a repensarnos los espacios sobre construcción de paz, construcción de solidaridad, construcción de tejido social, e incluso para poder trabajar el tema de cómo se le exige más al gobierno, función judicial y función ejecutiva, para que cumplan sus funciones y sus atribuciones, y dejar de estar en esta constante premisa de prerrogativa, perdón, de siempre estamos desconfiando de las instituciones, estamos desconfiando del sistema judicial, pero ¿qué más? Y se entiende la desesperación de las personas. Entonces, la cuestión es cómo podemos replantearnos, y algo que hemos trabajado y dicho hace muchos años, que incluso sale desde el caso de María Belén Bernal, es necesitamos reinstitucionalizar la Policía Nacional. Porque una de las primeras cuestiones para trabajar la confianza legítima dentro de las instituciones, en este caso sobre seguridad, es la Policía Nacional, ¿no? Y no tenemos esta confianza legítima hacia esta institución porque no confiamos en las personas que son parte de esta institución, y constantemente vemos como adentro de las filas siempre ocurren horrores, adentro de las mismas filas, y evidentemente hacia afuera pues vemos ineficacia, ¿no? No nos sentimos protegidos como ciudadanía. ¿Cómo está, Gabriela? Qué gusto saludarle, buenos días. Durante estos días, después de lo sucedido en Cayambe, he escuchado en varios espacios de comunicación, en noticieros, hablar y referirse a este término que usted ha utilizado, el del Estado fallido. Lo venimos escuchando, de hecho, desde cada vez que había una masacre carcelaria y teníamos 70, 80, 100 privados de libertad, degollados, descuartizados, asesinados, y después con la enorme ola de inseguridad que hemos vivido, la crisis política que se suma, la crisis económica, una crisis que es integral, una crisis social, muertes cruzadas, nuevas elecciones, en fin. Pero ¿qué es un Estado fallido y cómo hay que entender que después de lo sucedido este fin de semana se retome nuevamente este relato de ver que en realidad este Ecuador es un Estado que no garantiza seguridad, que no garantiza bienestar social, que no garantiza que justamente las instituciones y las funciones como la justicia, que es muy elemental, funcionen en beneficio de la gente? Claro. Quisiera hacerme entender, espero que lo logre. Ahí sí te digo, como experta en administración pública y profesora de teoría general del Estado. Existe algo que se llama Estado, Nación y Estado. El Estado-Nación no solamente es saber que somos un país en el cual vamos a urnas y elegimos y podemos ser también elegidos. Aquello es simplemente un Estado en este momento. Desde esta nueva construcción de la teoría del Estado en sí mismo. ¿Cuál es la crítica que estamos haciendo? Y esto no solamente es como Ecuador, sino como toda Latinoamérica, toda la región, lo que está viviendo en temas de inseguridad, es que dejamos de ser Estado-nación, que va más allá del sistema democrático que conocemos normalmente, de ir a urnas, cuando no tenemos paz, cuando no tenemos seguridad. Un Estado-nación no solamente es ir a urnas, sino también tener esta construcción de paz desde el Estado, ¿no? Desde esta fortaleza. Y nosotros como ciudadanía, luego de ir a urnas y tener un presidente, una presidenta, un congreso, alcaldes, etcétera, sentirnos satisfechos. Recuerden que la medición de satisfacción del ser humano como tal son parte de medidas de reparación dentro del sistema judicial internacional y nacional, evidentemente. Sentirnos satisfechos. Entonces, cuando hablamos de Estado-Nación, es observar precisamente, el Estado fallido, perdón, es observar precisamente el que
no estamos teniendo seguridad hace bastante tiempo. Lo que acabas de decir es tal cual, masacres carcelarias que hemos vivido, lo cual es terrible, o sea, es llegar a un punto de descomposición social y también de inseguridad y desprotección respecto al Estado, de no ser parte de estos servicios, ¿no? No tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos energía, no tenemos agua potable. Somos Estado-nación y creo que también es otra pregunta que hay que plantearnos. Doctora, esto refleja también los niveles de violencia a los que puede llegar la sociedad en medio de su desesperación por buscar justicia. Ahora, yo le pregunto, ¿esta es una forma de obtener la justicia con esta forma de actuar? ¿Qué solucionamos? ¿Qué solucionaron quienes buscaban justicia para el ciudadano que fue asesinado horas antes, ¿no? ¿Con otro asesinato logramos justicia? No, no se logra justicia, ni siquiera justicia social, ¿no? Recordemos que sí existen parámetros de justicia social y, por ejemplo, algo que también se está escuchando mucho es el tema de la justicia indígena. No es parte del sistema de justicia indígena lo que pasó en este lugar y lo que recuerden que hace 2, 3 años pasó, por ejemplo, en Pozorja, ¿verdad? Que también quemaron a personas. No es parte de una justicia indígena comunitaria de la cosmovisión y de los pueblos ancestrales. Los límites que tiene la justicia indígena es que igual se acata todo lo que dice la Carta Constitucional respecto a los derechos fundamentales, que para Ecuador no es solamente lo que diga el catálogo de la Constitución, sino además los instrumentos internacionales, porque así lo tenemos normado. En este sentido, si hablamos del sistema judicial como tal y del sistema de la cosmovisión de la justicia indígena, hay muchas personas dentro de la población que ya lo han dicho, estudiosos de este tema, que han dicho no es justicia indígena y hay que escucharles. Luego, como justicia social, ¿qué hemos ganado? ¿Cuál es la visión que se tiene, incluso en ámbito internacional, si quisiéramos pensarlo en números económicos, ¿no? ¿Cuál es la confianza que se le puede tener al país para una relación internacional comercial? Y adentro de del país como tal, como ciudadanía, ¿cuál es la seguridad que sentimos? Porque recordemos algo, ok, a estas personas en teoría las encontraron flagrantes, pero ¿y si no fuera el caso? ¿Y si solamente pensamos y por las dudas y las desconfianzas, que es real, que se entiende que existe temor dentro de la población, nos equivocamos y terminamos matando? Y lo vuelvo a repetir, y justo lo decía en redes, al final de cuentas, después de matar a todos los malos, lo digo entre comillas, quienes solamente me estén escuchando, quedan los asesinos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el parámetro que estamos trabajando como sociedad? Ahora, en ese contexto, ¿qué tan complejo ha sido el trabajo para quienes están vinculados con las organizaciones que defienden los derechos humanos? Porque, como lo decía yo hace un momento en el comentario, es una suerte de estrategia de parte de estos últimos gobiernos que hemos tenido en el Ecuador, que han pretendido dividir a la sociedad entre buenos y malos permanentemente, ¿no? Como pasó en la consulta popular de febrero del 2023, como pasó en la consulta popular de abril. Por un lado están los buenos, que son esos, el gobierno, quienes coinciden y creen en que las cosas que han hecho los últimos gobiernos están bien, y están del otro lado los malos, ¿no? En el lado de los malos está probablemente, sí, también los defensores de los derechos humanos, las organizaciones sociales, que están preocupados de lo que pasa en los sectores de la ruralidad, no en las zonas únicamente urbanas, de lo que pasa también en los centros de rehabilitación de rehabilitación social, que dejaron de ser eso, que pasaron a ser simplemente centros de reclusión o cárceles. ¿Qué tan complejo es trabajar en ese contexto y hacer que se respeten y no se vulneren los derechos humanos cuando vemos casos como el de Carlos Javier Vega, por ejemplo, Gabriela, que muere en medio de un operativo en manos de los militares y después simplemente se oculta la información, ¿no? Importa más, como pasó con el caso de María Belén Bernal, como está pasando con el caso de Pamela Edita Ati, que se cuide la imagen institucional y no la vida de la gente o de las familias. El trabajo que hacemos es durísimo y aquí hay que, por ejemplo, también dividirlo en dos aristas. La primera es que quienes hacemos trabajo desde la sociedad civil no estamos para reemplazar al Estado, sin embargo, sabemos que llevamos muchos años, muchos años, intentando solventar las deficiencias del Estado e intentando sostener también cooperación. Ahora, luego es cuando nos estigmatizan, ¿no? Porque también entendemos lo que es estar de este lado y ser una voz activa y estar representando y estar en medios y estar trabajando cuando sucede esto, cuando tenemos a personas que sí están cometiendo un delito, que es un asesinato, que se entiende que existe una razón detrás de miedo, de desconfianza, esto no es un justificativo, pero que además también tenemos que hablar por estas personas, como hablamos siempre por las personas privadas de libertad, que aunque hayan cometido un delito, lo primero y lo básico para hacer civilización, y lo dice la teoría del Estado, la teoría general del derecho, es
que tenemos un debido proceso, ¿no? Sino cómo nos convertiríamos y dónde regresaríamos, a dónde estaríamos si no tenemos un tribunal justo y un debido proceso, que sí, que pasa por el tema de la impunidad judicial totalmente, pero es súper duro el trabajo que nos están dando, porque básicamente el Estado nos está soltando, está diciendo yo Estado no puedo con esto, sociedad civil, ustedes verán cómo se organizan, ¿no? Ese trasladar la responsabilidad hacia el ciudadano, porque incluso a veces eso viene de las propias autoridades que están al mando de las instituciones o al mando del país, el que cada uno sabrá cómo se cuida, porque no pueden estar detrás de cada uno con un policía protegiéndonos, y también influyen o de alguna manera pesan para que la gente en estos momentos de desesperación pierda la conciencia y actúe de la forma en la que hemos visto. Voy a hacer, y creo que con esto quizás hasta pueda tener unas situaciones extremas de inseguridad sobre mi persona, pero llega un punto en el cual desde un análisis ya político como tal, pareciera que fuera a propósito, porque es un sistema que está detrás y una sistematización de información en la cual justamente están exigiéndonos a las personas afuera, a pie, que nos enfrentemos entre nosotras, ¿no? Y entre nosotros. Lo que vemos constantemente no solamente la inseguridad de una cuestión armada, de una cuestión internacional, sino que nos vemos entre nosotros, en los barrios, en las comunidades, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudios, que ya no nos entendemos y no tenemos una comunicación efectiva. Y lo que está pasando detrás de todos estos discursos mediáticos que están ocurriendo desde una institucionalización es pelense, ¿no? Y dejen de estar como concentrados en cómo me exigen a mí como Estado, sino ustedes vean una vez más cómo resuelven, pero además cómo generan caos. Este gobierno convirtió al Ministerio de la Mujer en un gobierno también especializado o dedicado a los derechos humanos. ¿Cuánto ha ayudado eso a la institucionalidad y a la defensa precisamente de esa causa, Gabriela? ¿Sirve de algo el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos o no en el Ecuador? En este momento recuerden que además estamos todavía en esta disyuntiva que si le van a colocar política criminal, lo cual no tiene nada que ver con la creación en sí mismo del ministerio. No vemos políticas efectivas de parte del ministerio y tampoco vemos que sea un sistema fuerte. Es el ente rector del sistema de erradicación, prevención y protección. No lo estamos viendo y esto se lo puede ver en números. Ojo, esto no es subjetivo de yo pienso y yo creo. No vemos números en los cuales se refleje que nos estén dando un sistema fuerte, real, sobre erradicación, prevención y protección. ¿Qué nos espera en un futuro cercano, doctora Bermeo, si tenemos instituciones que están fuera del lugar, sin la debida institucionalidad como tal, si tenemos un sistema de justicia contaminado, si tenemos una policía y unas fuerzas armadas contaminadas, si tenemos un gobierno que no se da abasto, que no ha ejecutado las acciones que debe hacerlo en el momento que debe hacerlo? ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para que esto no siga ocurriendo? Yo no quiero con esto decir que no debemos recibir justicia. Sí debemos recibir justicia, pero obviamente esta no es la forma de hacerlo. Exactamente. Yo aquí voy a plantear algo que también lo vengo repitiendo en muchos espacios educativos y de comunicación, y es, debemos sí replantearnos cuál es nuestro trabajo desde el espacio que ocupemos, desde el metro cuadrado que somos, cuál es el poder de agencia que tenemos. Y el poder de agencia es real y sí quiero que exista esta reflexión. Lo podemos cambiar cómo estamos trabajando en nuestra familia. El reflejo de esto, es decir, de cómo me llevo yo con la gente que viva dentro de mi espacio, va a ser también cómo me llevo con los vecinos, va a ser cómo me llevo con el señor de la tienda, va a ser cómo me llevo con el policía comunitario, porque al final de cuentas, de una u otra forma, estoy interactuando con estas personas. Pero al final de cuentas, repito, sí nos están dejando solos, pero sí debemos replantear cuál es la posición que debemos tener individual respecto a esto para regenerar el tejido social y seguir exigiendo al gobierno cuál es su responsabilidad, porque lo que se viene, lo que se puede venir y lo que además en términos de seguridad hemos trabajado y hemos dicho también, es que estamos llegando a un nivel 3 de inseguridad y la situación va a ser compleja, no va a ser focalizada en 3 provincias, 5 provincias, 10 ciudades, 15 ciudades, sino en todo el territorio nacional, sin que importe esta idea de crimen organizado internacional, sino ya una cuestión mucho más social arraigada dentro de la estructura de nosotros como personas ecuatorianas. ¿Les inquieta, Gabriela, quizás los niveles que vemos ha ido en incremento de autoritarismo por parte de funcionarios del gobierno? Y creo que a ratos ni siquiera solo del presidente, que sí ha salido en algunos momentos, recordemos en abril, ¿no? Cuando se refirió como HDPs, les dijo a los académicos que alertaban del estiaje, de la sequía, cuando hablaba justamente de la amenaza, del sabotaje y no sé qué en esa primera crisis eléctrica de este año.
ha habido otros momentos también en los que se ha referido justamente a los defensores de derechos humanos criticándolos, llamándolos antipatrias. Pero en los últimos días hemos visto al ministro de Gobierno llamando a radios en un tono bastante subido, tratando de deslegitimar a las voces que son críticas del gobierno, no únicamente desde la prensa, sino también desde quienes hacen oposición. Acabo de ver y escuchar ahora mismo una opinión diciendo que hay quienes en este país conectan un iPhone, le salen una chispa y ya se creen analistas eléctricos, dice el ministro, ¿no? Ayer el viceministro de Gobierno se refirió a los asambleístas llamándoles simios. Estas son alertas que preocupan, digamos, hay unos serios rasgos de autoritarismo del gobierno de Noboa que pueden empezar a generar alertas y alarmas. Totalmente. Y estos rasgos van más allá de solamente un discurso y una narrativa que sí se ha planteado en el imaginario de las personas, porque si lo vemos también a pie en las calles, podemos observar cómo las personas te dicen, pues que no importa si la Constitución no se cumple, porque al final si esto me da protección, lo acepto, ¿verdad? Y es la narrativa que se está colocando, es decir, no tenemos un autoritarismo desde el discurso, sino que lo que podemos ver es cómo están infringiendo constantemente la Constitución, sacan acuerdos ministeriales que son infraconstitucionales para irse en contra de la vicepresidenta, por ejemplo, pero no es lo único, esto es lo más reciente que lo sacó a la luz. Desde el día 1 que ellos se sentaron, han sacado decretos ejecutivos que son inconstitucionales, han sacado acuerdos ministeriales, políticas públicas, directrices dentro del servicio público como tal de la administración pública que son inconstitucionales. Entonces no es solamente observar en este momento el discurso y la narrativa, sino además las actuaciones administrativas que también quedan como graves precedentes. Porque ¿qué pasa si es que viene otro gobierno y puede ser otro gobierno, no importa la tendencia, tú ya tienes un precedente administrativo, una actuación administrativa que está allí colocada, que esperaría que llegue otro gobierno técnico que pueda dar de baja todo lo que es inconstitucional? Pero ese es el peligro que tenemos constantemente, porque además no podemos decir es que la Constitución nos protege y con eso estamos garantizados, y obviamente vamos a las instancias jurisdiccionales que corresponden, porque también vemos de quienes sí son buenos funcionarios en la función judicial cómo tienen miedo cuando se activan las acciones de protección, por ejemplo. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctora Bermeo, muy gentil por acompañarnos y conversar con nosotros. Siempre, muchas gracias. Muy gentil, gracias.